Muy bien. La clase anterior estábamos hablando de algunas cosas interesantes. Comenzábamos a haciendo un problema en la clase anterior, ¿verdad? Sobre gradiente para practicar un poquito y soltar la mano. Luego veíamos lo que era la integral de línea. Es un concepto bastante importante en física, la integral de línea, porque hay cantidades que se definen en función de integrales de línea y una de ellas, pues ustedes ya habían comentado el concepto de trabajo, que lo platicábamos ayer y ustedes pues ya desde que llevan física uno pues se les puede ir introduciendo este tipo de objetos, que usted sepa que existe una integral que se llama de línea, entonces que está asociada con cantidades de física. Pero esta integral de línea tiene sus limitantes, ¿verdad? Porque no es una integral así como común y corriente como las que hacemos en cálculo, así directamente, ¿verdad? Una integral normal, sino que las coordenadas no varían de forma independiente, sino que están acopladas, ¿verdad? Relacionadas con la ecuación de la curva. Entonces es ahí donde se vuelve importante saber nosotros o conocer la forma de encontrar ecuaciones de curva. Por ejemplo, esa curva puede ser una línea recta, entonces por ahí pues tiene usted que acordar cómo sacar la ecuación de la recta con el punto pendiente, ¿verdad? Con un punto y con la pendiente. Que es lo que le llamaban a uno en matemáticas la ecuación punto pendiente. Yo me acuerdo que desde que estaba en la escuela, me acuerdo en el ciclo común, me enseñaban esas cuestiones, ¿va? Y entonces uno lo viene viendo después en 110, ¿verdad? Etcétera. La ecuación punto pendiente, que para encontrar la recta yo ocupo un punto y la pendiente. O me pueden dar una ecuación de la curva y yo ocupo hacer algunas cosas con esa ecuación de la curva, ¿verdad? Sacar las equivalencias entre las coordenadas, etcétera. ¿De acuerdo? Más o menos en esa línea va eso que dice que están las coordenadas relacionadas con la ecuación de la curva. No son completamente independientes. Luego, pues comenzábamos a ver otro aspecto importante, otro concepto importante que se ocupa mucho, porque aparecen varias cantidades físicas, y es el elemento vectorial de superficie. ¿Okay? En otros textos, a nivel de física general, como ejemplo el Sierre-Semansky, le llaman el vector de área. Pero es aquí el elemento, el autor Bagnes le llama el elemento vectorial de superficie y lo define como un elemento diferencial, ¿verdad? Porque realmente es un diferencial. Y luego, pues uno, de repente, si todo es constante, pues puede integrar el diferencial y le queda el área, ¿verdad? Pero es un elemento vectorial, ¿verdad? Un diferencial. Y tiene esta definición. Magnitud de dA, o sea, la magnitud es el área como tal, pero su dirección está normal a la superficie, normal a la superficie. Entonces, llegamos a una situación en la que tenemos que ver hacia dónde apunta, porque yo dije perpendicular a la superficie, pero alguien puede preguntarse, pero también para acá abajo es perpendicular a la superficie. Sí, sería correcto, ¿verdad? La apreciación. Entonces, ¿cómo conozco yo la orientación de este vector de área? ¿Cómo sé dónde colocarlo? Si para arriba de la superficie, perpendicular hacia arriba o perpendicular hacia abajo. ¿Cómo lo hago? Entonces, todo va a depender de el tipo de superficie que yo tenga. Si yo tengo superficies abiertas que son delimitadas por una curva, el vector de área se comporta de una manera. Y si yo tengo superficies cerradas, que son aquellas que encierran un volumen, entonces el vector de área se comporta de otra manera. ¿Me siguen la idea? Eso fue un poco de resumen de lo que hicimos ayer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Podemos usar las reacciones, acuérdense. Muy bien, Joel. Muy bien, Raúl. Excelente. ¿Listo, Ricardo? Muy bien. Muy bien. Excelente, Alexander Junior. Muy bien. Entonces, bueno, comenzábamos viendo la superficie abierta. Entonces decíamos, bueno, si se mueve con la regla de la mano derecha, ¿recuerdan que usábamos la regla de la mano derecha? Entonces yo les decía, bueno, los cuatro dedos de la mano derecha, exceptuando el dedo gordito, el pulgar, ¿verdad? Exceptuando el pulgar, los colocamos en el sentido que le estamos dando a la curva aquí, a la orientación que estamos dándole como a la circulación de esa curva. Entonces, usted
hace el sentido, y entonces el pulgar aquí le queda apuntando hacia su rostro. Si usted hace ese sentido ahorita aquí, en sus 4 dedos, su dedo pulgar apunta a su rostro. ¿Cómo lo podemos ejemplificar eso en una figura como el papel, que es plana? Pues así, un circulito con un puntito, esto significa como que es la flecha del vector, el puntito es como que fuera la flecha del vector, entonces va hacia nosotros. Y si va en este sentido, el sentido que podemos decir a favor del reloj horario, ¿verdad? Entonces ese va hacia adentro de la página, perpendicular hacia adentro. Entonces lo que vemos aquí es la cola del vector, la X. Aquí se coloca la cola y aquí el puntito. Así como se puede entender a veces algunas figuras que aparecen en textos, ¿verdad? Indicándole que un vector está apuntando hacia afuera, ok, va perpendicular al plano de la página. Más o menos ahí va la línea, la idea de esto. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería entonces el sentido de la curva si yo dibujé este vector para acá? Pues regla de la mano derecha, ¿verdad? Esta curva iría así, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? El sentido de esa curva tiene que ir así, ¿verdad? Para que yo lo haya dibujado de esa manera. Porque la regla, entonces el pulgar apuntaría para acá, ¿verdad? Entonces ese es el sentido de esa curva, el que yo tomé para esa curva. Ahora, de repente van a haber problemas en el que no me van a dar el sentido. Entonces dice usted, ¿y cómo hago en ese caso? No, entonces usted lo puede, tiene la libertad de asignarlo. Hay una convención, por tanto, si usted le van a dar la libertad de asignarlo, pues usted no se va a complicar con negativos. Entonces hay una convención. Si me dan la libertad de asignar la trayectoria yo, o escoger la trayectoria yo, pues escoge la trayectoria que me dé el vector de área en la dirección positiva. O sea, en este caso podríamos decir hacia arriba, ¿verdad? Por poner un ejemplo, o sea, en el que me quede positivo. ¿Se sigue la idea? No voy a complicarme buscando un sentido en el que me dé hacia adentro, ¿me entienden? Porque podría lidiar con negativos que después me pueden dar un error. Y tal vez nada más es una cuestión de que va a quedar lo mismo en el otro sentido, ¿me entienden? Entonces mejor lidiar con el sentido de la convención. De aquí en adelante no se nos olvide esa convención, porque de repente llega el curso número 2 y ¿cómo sé que es positivo? Acuérdense que tiene la libertad de escoger y la convención es que va a escogerlo en el sentido positivo. Uno le empieza a recordar, pero desde acá le define esas ideas. Muy bien. Entonces, eso con respecto a las superficies abiertas. Pero ¿qué pasa cuando las superficies son cerradas? ¿Qué pasa si mi superficie es cerrada? Como un cubo, por ejemplo, una esfera. ¿Qué pasa con la superficie cerrada? Pues entonces con las superficies cerradas, el vector de área se comporta siempre perpendicular, pero con la cola en la superficie y apuntando hacia afuera de la superficie. Ya les voy a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, superficie cerrada, comentemos ahí. Voy a hacer aquí un ladito. Vamos a separar aquí. Entonces, superficie cerrada, pues, comentemos. Superficie cerrada, entonces esto va, el vector de área se dirige de la superficie hacia afuera. De la superficie hacia afuera. Entonces pongámosle si quieren un paréntesis ahí. O aquí con la cola en la superficie. Porque de repente no nos queda claro cuando dicen de la superficie hacia afuera. Entonces, entre paréntesis con la cola en la superficie. Como bueno, entonces veamos un ejemplo. Una esfera. Usted suponga que lo que yo le voy a dibujar aquí es una esfera, porque obviamente pues no soy muy bueno con los dibujos, entonces lo que le voy a hacer es un círculo. Pero usted imagínese la esfera ahí, ¿verdad? Usted imagínese su esfera, una pelota de basquetbol, por ejemplo.
o de fútbol o béisbol, una pelota. Entonces, ¿qué sería perpendicular a la superficie? Pues el vector de área se colocaría aquí. Por ejemplo, esto sería perpendicular a la superficie. Esta es la superficie, entonces aquí está perpendicular. Ah, pero si yo me quiero poner acá, bueno, lo hace aquí. ¿Me sigue? Y si yo me quiero poner aquí abajo, ah, bueno, perpendicular aquí. Es el mismo vector, o sea, solo hay un vector de área en este caso. Y va a ser perpendicular a la superficie. La magnitud del área de la esfera, ¿verdad? En dirección normal. O sea, en esa dirección quedaría. Si usted lo quiere hacer aquí, bueno, aquí está perpendicular. Si usted lo quiere hacer aquí, aquí está perpendicular. Si usted lo quiere hacer aquí, lo hace aquí, no hay problema. O lo hace aquí, o lo hace aquí, o lo hace aquí, como usted quiera. Siempre apunta en la misma dirección. Dice usted, en la misma dirección, sí, pero ¿qué piensa en coordenadas esféricas? Está apuntando en la misma dirección del radio. Mire. Si este es el radio, entonces aquí está R unitario. ¿Ah? Esta es la coordenada R. Supongamos que este es el centro del círculo. Entonces, aquí está R unitario, aquí está R unitario, aquí está R unitario, porque es radial la cuestión. Entonces, el vector de área siempre apunta en la dirección perpendicular, en R unitario. En todo, no importa dónde usted lo haga, siempre queda apuntando en R unitario, porque no estamos en cartesiana. Bueno, es una esfera, hay que pensar en esféricas. Entonces, ese es el vector de área. ¿Se entiende? En esa esfera, con la cola en la superficie apuntando hacia afuera. Superficie cerrada. Ah, pero si mi superficie es un cubo, mi superficie cerrada es un cubo. Ah, bueno, hagamos el cubo, pues. Hagamos el cubo, a ver qué pasa con el cubo. A ver qué pasa con el cubito de la suerte, el cubo de Rubik. Más o menos me quedó, no me quedó tan. Ahí más bonito. No me quedó tan perfecto, pero se entiende. Ahí tenemos un cubo. Entonces, ¿cuántas caras tiene un cubo? Seis 6. caras, ¿verdad? Ajá, entonces quiere decir que van a haber 6 vectores de área. O sea que un cubo se puede componer de 6 caras. Yo con 6 superficies abiertas, cuadradas, puedo formar un cubo. Con 6 superficies abiertas, cuadradas, puedo pegarlas así como nos han enseñado en la escuela, ¿va? Que uno las va armando ahí, ¿va? Y entonces arma el cubo, ahí está. Arma el cubo, entonces va a tener 6 vectores de área, porque tiene 6 caras, y cada uno tiene que ir perpendicular a la superficie. Entonces en rectangulares, como miren que en esférica solo me quedaba uno en la esfera, pero en rectangulares, en cartesianas me quedan 6. Ay, dice usted, bueno, pues sí. Entonces ya va viendo que hay algunos sistemas de coordenadas que tienen más ventajas que otros. Miren en la esfera, 1. Si tenemos esfera completa, ¿va? Y miren en el cubo, 6. Un paralelepípedo, o sea, si yo no hubiera querido hacer cubo, sino que hago una cajita un poquito más grande, un paralelepípedo, ¿va? También 6 caras, porque es el sistema de coordenadas el que me está limitando, ¿me entienden? ¿Y cómo yo voy a poner un radial ahí si es una figura rectangular? Entonces no puedo irme por coordenadas esféricas, tengo que irme por coordenadas rectangulares, entonces tengo que sacar 6. A veces dicen, oh, no, dice cartesiana, ¿va? Dicen a veces, después ya les queda, después de que aman las cartesianas, a veces dicen, oh, cartesianas. Y ahí están los vectores de área, ¿va? Este es el de la cara posterior, esta cara de acá. Y pueden aparecer los otros, ¿va? Entonces usted los rotula. El D de área 1, dice usted. El D de área 2, lo puede rotular así. El D de área 3. Y tiene los otros 3, ¿verdad? Atrás, el D de área 4, el D de área 5 y abajo, ¿verdad? El D de área 6 de la cara de abajo. Se sigue, pero van de la superficie, ¿sí? De la superficie con la cola en la superficie hacia afuera, perpendicular. ¿Vamos bien con el vector de área?
¿Se entendió las dos formas de las superficies? Sí, listo. ¿Sí? De repente tiene un cilindro, dice usted, para que no se quede las cilíndricas resentidas de que no hable de ella, ¿verdad? De repente tiene usted un cilindro. Esto lo voy a hacer con el apuntador nada más, con el punterito que tengo acá. Bueno, aquí está el cilindro. Bueno, entonces, ¿cuántos vectores de área habrían ahí? ¿Qué dicen ustedes? En la superficie cerrada cilíndrica. ¿Cuántos vectores de área habría? ¿Cuántas superficies forman el cilindro? 3. Tres, ¿verdad? Muy bien. Tres. Están las tapas. Ahí habrían dos vectores de área. Ahí están, ya los dibujé. Y estaría la envolvente, que le llamo yo. Una vez entré en un debate con un profesor, porque yo le llamo envolvente, ¿eh? Entonces él le llamaba más proa que la cara, no sé qué, transversal, no sé qué, cómo es que me decía. Más fácil decirle la envolvente, le digo así, le digo a mis estudiantes, la envolvente, y ellos me entienden. Le digo, no, más bien si yo me pongo ahí muy pro, capaz los voy a confundir. Le digo. Entonces, la envolvente, ¿se entiende, va? Que es la envolvente, va, la que envuelve todo el cilindro, va. Y se sigue, va. Entonces, aquí va perpendicular a la envolvente, ¿me entienden? Ahora, si usted lo quiere ver desde arriba, veamos una vista superior. Este es el cilindro visto desde arriba. Lo veo como un círculo, ¿va? Entonces, esta es la envolvente. Entonces, el vector de área va así, en la envolvente. Es parecido a lo que sucede en la esfera. Va en la dirección de ρ unitario, porque ρ es el radio en el cilindro, ¿va? Entonces, miren, va en la dirección de ρ unitario. Entonces, tenemos tres vectores. Las dos tapas que van, si yo lo pongo vertical, las dos tapas, si yo lo pongo así vertical, van en la dirección de Z. Una en menos Z y otra en más Z. ¿Va? Y la envolvente que va en la dirección de ρ, porque es la que queda perpendicular. Eso tienen que irlo aprendiendo, ya a pensar en no solamente en cartesiano, ¿verdad? Entonces tenemos tres tapas y tenemos un cilindro completo, ¿verdad? Para que vean que ahí están los vectores de área. Tienen que entender los vectores de área y cómo trazarlos, porque si no entienden cómo trazar un vector de área, entonces no van a distinguir. Y no tienen que mezclar sistemas de coordenadas. Así como que de repente decir que está en coordenadas cilíndricas y medir que está en dirección de Y. No le voy a decir. Piensa en cilíndricas, le voy a decir. O que esté en coordenadas cilíndricas y media que está en dirección de X. No le voy a decir. Piensa en cilíndricas, le voy a decir. O que está en coordenadas esféricas y media que está en dirección de Z. No le voy a decir. Piensa en esféricas, le voy a decir. Tienen que aprender a pensar en cada uno de los sistemas de coordenadas, a visualizar las cosas en función de las coordenadas. Por eso la importancia de aquel día que les dije, para uno llegar a este punto se puede mover por diferentes caminos. Un camino rectangular, un camino cilíndrico, un camino esférico. Igual yo les voy enseñando a que piensen de manera diferente según el sistema de coordenadas o según lo que nos estén dando de información. ¿Estamos bien? Con la superficie, entonces, el elemento vectorial de superficie. Porque ya los tenemos ahí, pero ahora vamos a definirlos según el sistema de coordenadas. Entonces, ok, vamos entonces a encontrar los famosos diferenciales de área. Ya encontramos los diferenciales de línea, ¿verdad? Ahora hablemos de los diferenciales de área. Diferenciales de área. Recordemos que esto nunca se nos tiene que olvidar. La definición es DDA en dirección normal. Entonces, con eso nos vamos a basar. En eso nos vamos a basar la definición de diferencial de área, que es la magnitud de DDA en dirección normal. Comencemos por cartesianas, que me parece que cartesianas pues está más fácil de visualizar. Y luego les voy a ir enseñando, cuando hagamos problemas, cómo interpretar los otros. Vamos a hacer cartesianas geométricamente y vamos a ir construyendo. Y basados en la misma idea de cómo se construye cartesianas, vamos a construir los de cilíndricas y los de esféricas. Y posteriormente vamos a verlos geométricamente, con ya problemas prácticos, cómo detectar que quedan en las direcciones de los de cilíndricas y esféricas. Supongamos que tenemos un pedacito de área
aquí, en el plano YZ, aquí. Eso es un área. Y esa área, pues, ese sería un DDA, ¿verdad? Este sería la magnitud, sería DDA. Ok. Si yo defino por convención, ya hemos hablado, a mí no me están dando una circulación de la curva sería esta, ¿verdad? Esta es una superficie abierta. Entonces usted dice, bueno, si yo voy a definirla en el sentido que me quede positivo. Entonces para que me quede positivo, pues debería quedar perpendicular acá, ¿verdad? El vector de área debería ir acá. El vector de área debería de ir acá. ¿En qué dirección quedaría entonces? Si estos son nuestros ejes coordenados, esto es Z, esto es Y esto es X. ¿En qué dirección va el vector de área acá? Paralelo a quién está eso. A X unitario, correcto, excelente. Entonces, podemos decir que este va a ser el diferencial de área de X. El diferencial de área de X. Vamos a irlo construyendo. Vector, ¿verdad? Diferencial de área de X. Ahora, ¿quién define la magnitud? Define el diferencial, ¿verdad? Magnitud de DA. Entonces hay que ver qué coordenadas definen esta área. Entonces, si usted se fija, esta longitud se puede ver como un DDS de Y. ¿Lo ven? Y esto de acá se puede ver como un DDS de Z. O sea, dos diferenciales de línea. ¿Verdad? Entonces, el área, como es un área rectangular, ¿cómo se calcula? El lado 1 por el lado 2, ¿va? ¿Sí? Lo que le decían a veces pase por altura. A por B, como usted quiere llamar. O sea, DDS por DDS de Y por DDS de Z, ¿sí o no? Entonces, ese sería el diferencial de área X, la magnitud del DA X, ¿verdad? En dirección de X. Ahora, esto puede ser más o puede ser menos, porque alguien pudo haber escogido la dirección hacia allá. Está bien, pues. La convención es que escojamos la dirección por acá, pero no está mal que pongamos más menos, porque de repente en algún problema no tengamos opción y nos toque lidiar con la negativa. Entonces hay que saber que esto puede ser positivo o negativo, no se nos olvide, por la dirección más que todo, no porque la cantidad sea negativa. Lo que es negativo es la dirección, porque puede ir hacia más X o hacia menos X. Este es el que puede ir más menos, no la cantidad. Se sigue, ¿verdad? Porque esto es una magnitud y una magnitud no puede ser negativa, porque acuérdense que la norma de un vector, ¿verdad? Es las componentes al cuadrado y eso no puede ser negativo. Entonces cuando me refiero a que es negativo es por la dirección. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿quién define esa área? Ah, bueno, el producto del DDS de Y con el DDS de Z. Y eso quedaría en dirección de X, más o menos. ¿Y quién es el DDS de Y? ¿Quién me dice quién es el DDS de Y? Ah, el DDS de Y, dicen ustedes, es DDY. Y el DDS de Z es DDZ. Y entonces, ¿qué queda? Esto. Este es el diferencial de área en X. DDY y DZ. Hay que ver quién define esta área. ¿Qué coordenadas la definen? Pues Y Z. Entonces, DDY por DZ sería el diferencial. En dirección de X. ¿Lo ven? Construyamos el de Y, pues. Vámonos al de Y. Entonces viene usted y dice, bueno, ahora trazo mi figurita, mi rectangulito bonito, mi superficie esta, ¿verdad? Aquí. Más o menos ahí, ¿verdad? No me queda a veces tan bonita, pero ustedes la entienden. Entonces, claro, si usted escoge este sentido de circulación, ¿verdad? Esto va a quedar apuntando para acá, ¿verdad? Hacia Y positivo. Pero si usted escoge el otro sentido, entonces va a quedar apuntando hacia el Y negativo. ¿Se acuerdan? Regla de la mano derecha. Entonces también puede ser más o menos, ¿verdad? Pero va a quedar apuntando en dirección de Y, ¿lo ven? Entonces el D de área de Y, D de área, usted dice de Y, es igual a más o menos magnitud de área de Y en dirección de Y. ¿Y quién es el D de área de Y?
Bueno, dice usted, hay que ver quién define y más o menos qué coordenadas definen esa. Entonces, ¿qué podríamos tener aquí? Un DDS de Z y un DDS de X. ¿Qué opinan de eso? Sí, ¿verdad? Un pedacito en X, un pedacito en Z. Entonces, ¿quién define esa área que está ahí? Un DDS de X multiplicado por un DDS de Z y eso va en dirección de Y. Este más menos es porque el unitario puede llevar más menos. Ok, entonces, más menos d de x por d de z en dirección de y. ¿Vamos bien? Se va siguiendo, va bien fácil. Entonces, por default, ¿qué sería esto? Hasta por construcción, ¿qué sería esto? D de área de z en dirección de z, más menos, ¿verdad? ¿Quién definiría estas coordenadas? ¿Quién lo definiría? Un DDS de x y un DDS de y, si se fijan. ¿De acuerdo? Y eso quedaría en dirección de z. Y esto sería d de x por d de y en dirección de z. Geométricamente, veámoslo pues. El área está aquí, plano XY. Más o menos aquí. Ahí. No se sombreó esta vez. No se sombreó, pero es lo mismo. Entonces usted la puede sombrear ahí si quiere. El área. Entonces, el vector va hacia aquí, hacia z positivo o hacia z negativo. Y ahí el más menos. Y entonces, ¿quién define esta coordenada? De ds de x por dds de y. Y ahí hemos construido los diferenciales en cartesianas. Esos son los diferenciales de área en cartesianas. Entonces, noten que si estoy haciendo el diferencial de x, de aquí no me quedó la coordenada. Cuando estoy hablando de las coordenadas como tal, ¿verdad? Que están completamente ahí. Y que la figura también es rectangular, porque también de repente esta figura no siempre va a ser rectangular. En 415 más que todo se da ese tipo de cosas, que de repente eso sea un círculo, ¿verdad? Entonces ahí hay que jugar un poquito con otras cosas, ¿no? Pero por convención casi siempre va a suceder lo mismo, ¿verdad? Que la coordenada que estoy yo aquí, ¿verdad? No sea la misma. O sea, la dirección no es perpendicular a las otras coordenadas. Veamos entonces cilíndricas. Cilíndricas. Por construcción, como lo hicimos, construyamos el D de área de ρ. ¿Qué debería ser el D de área de ρ? Podría tener dos, ¿verdad? El D de área de ρ en dirección de ρ. Y podría ser más o menos porque podría ir hacia ρ positivo o hacia ρ negativo, ¿verdad? Puede ir hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Por la coordenada radial, este es el radio, ¿verdad? Rho, pero puede ir apuntando hacia menos Rho, o puede ir apuntando hacia Rho, positivo. Entonces, bueno, entonces, ¿quién definiría el D de área de Rho? Pues debería ser el D de área de phi por el D de área de z. Y eso quedaría en dirección de Rho. ¿Y quién es el D de área de phi? No, ahí no es el D de área, ya estoy equivocado. DDS son longitudes. El DDS de phi por el DDS de Z. ¿Y quién es el DDS de phi? ¿Alguien lo recuerda, el DDS de phi? Ro, ¿Rho? ¿Por quién? El DDS de phi es Rho de phi, ¿se acuerdan? No solamente D de phi, ¿verdad? No, no les olvide eso. Rho
D de phi. Y el D de Z es D de Z, ¿verdad? El D de S de Z es D de Z. Entonces, este es el diferencial, ¿no? Rho de phi de Z. Así nunca se les olvida a uno construirlos. Yo no me los memorizo, yo los construyo. Así en mi mente. Ah, ok, ¿qué es el D de área de Rho? Ah, el D de S de phi, pues, ah, ok. Y ahí está, Rho de phi de Z. Los que me aprendo son los de línea, ¿verdad? O si me los aprendo. Ese sería el D de área de Rho. Saquemos el D de área de phi. D de área de phi. Podría ir algo en la dirección de más o menos phi, ¿verdad? Entonces va a quedar magnitud de área de phi en dirección de phi. Acostúmbrense a usar esta coordenada, no sé si ya les comenté eso, esta coordenada, este phi, esta forma de phi, así. Porque el phi se puede usar así. Este es phi minúscula, ¿verdad? Que le hacen el circulito y aquí. Luego está el phi mayúscula. Y está el bar phi. Esta es una variante de phi en el lenguaje tipográfico, ¿verdad? Como uno escribe las letras. Entonces, esto es una cosa que vamos a ver en el capítulo 5. Esto es algo que vamos a ver en el capítulo 4. Y esta es la coordenada phi. Entonces, hay libros que no respetan las convenciones y entonces usan este para los coordenadas y usan este para otra cosa. Entonces, nosotros vamos a usarlos esto para el potencial eléctrico, esto para el flujo eléctrico y esto para la coordenada phi. Entonces, no los quiero ver usando este, ¿verdad? Para que si no vamos a entrar en problemas de notación y después van a confundir las ideas. ¿De acuerdo? Entonces usemos la coordenada phi como es. Así. Hay que aprenderla a hacer así. Hay que aprender a hacerla. Bueno, entonces, sí, para que no entremos, porque de repente es que mire que yo estoy siendo esta fuente. Ok, siga otra fuente si usted quiere, va a complementar, pero use las coordenadas como el texto. Ok, entonces vamos a ir aprendiendo ese tipo de cosas también. Bueno, entonces esto sería el DDS, por lo que hemos aprendido, debería ser el DDS de Rho por el DDS de Z, ¿verdad? Son las coordenadas perpendiculares al... Entonces, aquí usted dice, bueno, ¿y quién es el DDS de Rho? D de Rho. ¿Quién es el DDS de Z? D de Z. Entonces, D de Rho, D de Z. Eso está sencillo. Y tiene sentido, vean. Vean aquí, tiene sentido. Todo tiene que ir teniendo sentido, también dimensional. Metro por metro, ¿qué le devuelve? Un área, metro cuadrado. Metro por metro, ¿qué le devuelve? Un área, metro cuadrado. Metro por metro, ¿qué le devuelve? Un área, metro cuadrado. Aquí, metro, radian, metro, ¿qué le devuelve? Un área, metro cuadrado. ¿De acuerdo? Metro, radian, metro. Están radianes, no se les olvide. ¿Vale? Entonces, metro por radian por metro es metro cuadrado, porque el radian no existe como unidad, ¿verdad? Aquí, metro por metro, ahí está, miren, todo va teniendo sentido. ¿Y el DZ qué quedaría? Ustedes lo construyen. Aquí quedaría D de área de Z, en dirección de Z. ¿Qué quedaría aquí? Rho DDS, el DDS de Rho por el DDS de Phi, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué quedaría? de Rho. Rho, D de Rho, ¿qué más? O solo así. D de phi. Rho de Phi, correcto. ¿Por qué? El DDS Rho es D de Rho. Y el DDS de Phi es Rho D de Phi. Entonces nosotros
colocamos las cosas en orden, ¿no? Entonces esto, como no tiene diferencial, lo colocamos primero, rho, y luego multiplicamos los diferenciales. Vamos a ver si nos devuelve un área. Metro por radián. ¿Qué es eso? Metro cuadrado. Ahí está. Nos devuelve un área. Y eso en dirección de Z. Más o menos en dirección de Z. ¿Se ha seguido la idea? ¿Sí? Ok, entonces construyamos los de esférica. Luego ya vamos a ver casos en que quede perpendicular a θ, para que aprendan, ¿verdad? Cómo detectar cuando quedan perpendiculares a los ángulos, sobre todo a los vectores unitarios en angulares. Eso lo vamos a aprender. D de área de R. ¿Qué debería ser el D de área de R? Más menos D de área de R en dirección de R, ¿verdad? Y la magnitud, ¿quién la podría conformar? ¿El DDS de quién? El DDS de teta, ¿verdad? Por el DDS de phi. Eso debería ser, ¿verdad? En dirección de R. Bueno, ¿quién es el DDS de teta? El DDS de teta es R por D de teta, ¿verdad? ¿Y quién es el DDS de phi? El DDS de phi es R seno de teta de phi. Entonces ahí está, este es el DDS de teta y este es el DDS de phi. Multipliquemos eso y ordenemos, ¿qué quedaría? R cuadrado seno de teta D de teta D de phi. Ese es el diferencial. Miren qué bonito. A ver, metros cuadrados adimensional, porque el seno no tiene unidades, ¿verdad? Radián por radián. Entonces, al final eso es una área, un área. ¿Vamos bien? Luego, D de área de teta. ¿Qué sería el D de área de teta? D de área de teta en dirección de teta. Más menos. Más menos. Bueno, entonces, ¿qué quedaría aquí? DDS de R por DDS de phi en dirección de teta. D de R y el DDS de phi es R seno de teta D de phi. Si ordenamos eso, ¿qué quedaría? R seno de teta D de R D de phi. Vamos a ver si eso es un área. Metro por adimensional por metro por radián. Metro cuadrado. Bueno, cabal, área. Y el D de área de phi, ¿qué nos quedaría? D de área de phi en dirección de phi. Más menos. ¿Qué sería aquí? DDS de R por DDS de teta en dirección de phi. D de R por R de teta en dirección de phi. Entonces, ¿qué quedaría? R de R de teta. ¿Sería un área eso? Sí, ¿verdad? Metro por radián. Área. Cabal, miren. Cabal el vuelo, miren, nos salió. Hemos construido los diferenciales. ¿Se ocupa usted memorizarlos? No. ¿Cómo los va a aprender? Bueno, los va a aprender. Los va a aprender construyéndolos. Así, rapidito, no ocupa memorizarlos. ¿Se ha seguido los diferenciales, Jorge? Sí. Perfecto. Entonces, podemos dejar la introducción aquí. Lo que faltan son las 52.
No, no quiero dejar el concepto cortado porque es muy importante este concepto. La integral de superficie. Y me tomará más tiempo discutirla. Entonces, dejémoslo ahí. Y mañana discutimos la integral de superficie porque esa sí es importante que la entendamos. No quiero que quede cortado. Mejor que lo tengamos completo. Pero con que entendamos los diferenciales, yo me voy feliz el día de hoy. ¿Verdad? Cómo se salieron esos diferenciales. Mañana vamos a ver este concepto de integral de superficie, porque vamos a ocupar los diferenciales para eso. Entonces uno ocupa haber entendido el diferencial de área para luego construir la integral de superficie. Porque hay un concepto físico que está muy importante ahí, relacionado con la integral de área. Entonces va a estar bueno. Bueno, dejémoslo entonces ahí si quieren, por hoy, y seguimos mañana. Mañana creo que va a estar desde la universidad, entonces ojalá pues, que la conectividad esté bien, ¿no? Bueno, pues se cuidan entonces y no faltemos a clases, por favor. Veo que están viniéndose bien poquitos, hay 29 matriculados y me imagino que alguien pues, perdió algo de laboratorio, no sé por qué canceló. Entonces hay 29 matriculados, así que pila, ¿verdad? Y solo hay como 20 y pico hoy. Diga, no llegamos ya 21 creo. Entonces ánimo pues. Listo, se cuidan. Seguimos mañana. Gracias, Eric. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense pues.